¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra entrevista más de El Laberinto. Agradecer como siempre a la señal de radio La Voz Universal, que 91.2 FM, que retransmite el programa. También, por supuesto, el apoyo de ICES y de todas las personas, por supuesto, que son las que nos ven, que nos dejan sus likes, que nos dejan sus comentarios y que constantemente están dejándonos también sus sugerencias para el programa. En esta ocasión tengo el agrado de recibir por primera vez a Cristian Andrés Aramayo. Bienvenido, Cristian, al Laberinto. Espero que sea una buena experiencia. Muchas gracias. Y bueno, espero que estén a las expectativas, ¿no? del programa que ha tenido ya varios invitados muy interesantes. Muchísimas gracias. Bueno, Cristian, la verdad, bueno, hace tiempo queríamos conversar, pero ahora me quedé pensando mucho en la posibilidad de poder invitarte a raíz de un artículo que viniste publicando en los últimos días, pero que en realidad viene ya desde hace un par de semanas. Creo que venías analizando este tema de algunos datos, cierta información que puede ser que puede dar optimismo, puede dar esperanza, como tú dices, para las épocas venideras. Partamos de la precisión, por supuesto, de que no son tiempos sencillos, no son tiempos comunes, y esta idea de una esperanza global de repente puede sonar un poco lejana a la idea de la esperanza singular. Vemos, y lamentablemente de manera a veces muy cercana, personas que se ven en tragedias familiares por esta situación que está pasando con el virus y con todo lo que desencadena también a nivel social. Pero sí, siempre poniéndonos en la perspectiva no solo de la ciudad ni del país, sino del mundo, hay razones para la esperanza en ciertos criterios, Cristian. Sí, bueno, el tema fundamental, creo, Andrés, es de que eh, yo en realidad argumento de que no hay motivos para una desesperanza. Y justamente es algo que en realidad no es algo que esté muy de moda, ¿no? Entre las discusiones mundiales, porque precisamente hay una aproximación hacia una felicidad que se podría encontrar o de beneficios mayores al momento de no tener expectativas a futuro, porque evidentemente lo que venga va a ser mejor que la nada. Entonces, eh, ante ello, bueno, muchas veces hay que eh, buscar cuáles son precisamente aquellos elementos que son objetivamente, o sea, que indican señales de qué es lo que se viene para el futuro. Y en ese sentido, una de las cuestiones particularmente útiles hoy en día, a diferencia de décadas y épocas pasadas, es la utilización de los datos. Tenemos, por distintos motivos, fundamentalmente históricos, la ventaja de que tenemos a nuestra disposición los datos. Bueno, uno puede decir, bueno, ¿qué tipo de datos? Y siempre utilizar el tema del argumento ad hominem para decir, no, los datos que se utilizan son fabricados para beneficiar tal o cual agenda, ¿no? El tema es de que precisamente si nos vamos y nos remontamos a ello, la calidad pues, de los datos precisamente no es algo que beneficia a alguien en particular. Hay una serie de intereses multisectoriales y a partir de ahí de diversos agentes que les interesa tener datos porque al final de cuentas, al final de cuentas, se tratan de decisiones que se toman en base a esa información. Y ese es básicamente el día a día de la humanidad, ¿no? Del ser humano, desde la persona que esté trabajando por un jornal hasta el inversionista que está pensando en invertir o no en tal o cual país. Entonces, al final de cuentas, como hay una serie de intereses por tratar de, en primer lugar, simplificar la realidad para posteriormente tomar decisiones, es de que debemos partir de algunos consensos y ese es precisamente los datos. Ahora, en eso, cuando vemos el problema que estamos teniendo, que es una conjunción de tres crisis, ¿no? La primera es la económica, la política que explosionó a finales del último año, el año pasado, del 2019, que continúa explosionando y que ya hay anuncios hasta de derramamiento de sangre por parte de
eh, grupos y asociaciones terroristas, grupos subversivos terroristas afines al movimiento de socialismo. Y por último tenemos la crisis de salubridad que es evidentemente que agravó estas otras dos, pero que la solución ante estas dos primeras crisis que mencionaba, pero ante la primera y la última crisis que mencionaba, viene por las crisis políticas. O sea, ¿cómo vamos a responder a eso? Entonces, esta respuesta, ¿por qué viene de la parte política? Porque evidentemente el ejercicio político es en definitiva un ejercicio de toma de decisiones, ¿no? Por eso es de que el ser humano, eh, visto desde un punto de vista aristotélico, ¿no? Más clásico, es un animal político porque toma decisiones, interactúa y evidentemente esa toma de decisiones implica la correlación de fuerzas, etcétera, etcétera. Ahora, esta respuesta que ha tenido, que hubo frente a estos eh, frente a esta coincidencia de crisis, tiene algunos elementos que son motivos objetivos para dar esperanzas. El primero viene a ser la, el, la cantidad de información y preparación que tienen nuestros actores políticos. Y esto es bien curioso porque normalmente si hay algún estamento dentro de la sociedad que típicamente no está bien informado, es el de los políticos, ¿no? O sea, uno dice, el político repite un discurso que está preelaborado en base a un interés y, ¿perdón? Tu micrófono está, O perdón. lo deforma, te decía, de acuerdo Ah, a... no, totalmente, sí. Entonces, ellos no están precisamente para analizar la realidad, ¿no? Evidentemente hay excepciones, como en todo, pero la regla es de que el político busca poder, es su naturaleza. Entonces, aún así, ellos comparativamente están, perdón, mucho mejor informados que las generaciones anteriores, ni que se diga de la generación que estuvo al frente de la crisis no crisis, de la última pandemia que ocurrió y que también impactó en Bolivia. Entonces, ese es el primer elemento. Hay el acceso a información, no es tan costosa, no es tan costoso acceder a esa información. El segundo motivo ya viene a ser igual en el marco de la cantidad de información que tenemos, viene a ser el acceso a información que tienen las personas y particularmente la velocidad de transmisión de información que tienen los individuos. Pero no estamos hablando pues de que un hacker o alguien hiper especializado en el área, en el área de computación o automatización que tiene acceso a información y bueno, él podría ser beneficiario, no. Estamos hablando igual desde los barrios más vulnerables de Santa Cruz, al menos, hasta, evidentemente, los niveles gerenciales de corporaciones que se encuentran igual instaladas acá en el departamento. ¿Por qué se da esta situación? Por los cambios tecnológicos que se han estado acelerando de una manera impresionante a partir de la década de los 80. Es decir, no es una situación que se dio ahorita, no hay un cambio en este momento disruptivo, ¿no?, que se haya generado en términos de corto plazo, sino que es una cuestión, como lo mencionaba al inicio, histórica, que si bien en términos históricos es en un parpadeo, que desde los 80 hasta ahorita esta cantidad de información de procesamiento de datos y abaratamiento de estas informaciones y sus dispositivos que las transmiten, eh, si bien eso es un parpadeo en términos históricos, lo evidente es de que ha penetrado de tal manera que las personas que, para ponerlo más gráfico ante la audiencia, las personas para ir a buscar alimentos en la última pandemia, lo que tenían que hacer era primero averiguar dónde habían alimentos, para ponerlo en la situación más vulnerable, ¿no? Era buscar dónde habían alimentos. Lo segundo, ir a ese lugar para
constatar de que había en los alimentos. Lo tercero era que no tenían la información del precio, lo que implicaba preguntar presencialmente cuánto, la existencia de los productos, qué tipo de productos y los precios. Pero lo agravante de todo eso es de que al no haber tanta información, no había la generación de competencia, y al no haber esa competencia que se da en este momento, en las redes principalmente, los precios tienden a subir, y eso es un agravante. Lo segundo es de que al ser una pandemia, no es una cuestión solamente de que suben los precios, sino hay aglomeraciones, mayor escasez de ciertos productos, y esa circunstancia evidentemente era mucho peor que en estos momentos. Hoy en día ni siquiera bueno, en los barrios periféricos sí va a haber una tendencia a aglomeraciones, pero no necesariamente a los centros urbanos o a los mercados centrales de la ciudad, sino a los mercados locales que existían, o a los centros de abarrotes que o lo que vienen a ser las tienditas de la esquina, ¿no? O los kioscos. Entonces, en ese sentido, igual es una mejora sustancial. El tercer motivo ya viene a ser, que creo que es el principal, es la consideración y la sensibilidad ante el fallecimiento de un ser humano. Bueno, la referencia que tengo en este punto es principalmente de HCF Mansilla, lo ha repetido varias veces ya en sus declaraciones públicas, ¿no? De que la última pandemia fallecieron entre 40 a 60 mil personas, pero las autoridades de ese entonces no tomaron una medida especial en Bolivia ante esa situación, simplemente murieron. Y uno puede decir, no, pero ahora están muriendo muchas personas, pero 40 mil personas hace 100 años en Bolivia es hartísimo, es una proporción muy fuerte. Y mucho más cuando uno ya toma en cuenta a nivel mundial la consideración de que de la cantidad de gente que murió en ese entonces, y lo que ocurrió inclusive antes, cuando ya un porcentaje significativo de la población mundial falleció por uno de estos virus. Entonces, hoy en día estamos ante una cantidad que sensible y humanamente es terrible, es atroz de fallecimientos, y en realidad, en rigor, desde el punto de vista, eh, bueno, voy a decir algo muy impopular, ¿no? Pero desde el punto de vista humanitario e inclusive católico, una sola muerte, partiendo de la idea de que cada vida tiene un valor absoluto por lo tanto infinito, una sola muerte ya es mucho. Y hay esa sensibilidad, pese a que objetivamente los números nos indican de que ahorita estamos en una situación mucho mejor que la de 100 años atrás. El cuarto motivo viene a ser el impacto de políticas que que se generaron en los 90, principios de los 90 principios y mediados de los 90, que viene a ser la mejor alimentación de la generación que hoy en día es joven. Es decir, bueno, no es nada raro de que hemos visto un incremento incluso en la estatura promedio de los jóvenes. Para prueba, creo que estamos nosotros dos, Andrés, de que no gozamos de las bondades de tener una estatura superior al 1,80 m. En cambio, los jóvenes de hoy es normal que tengan unos cuantos centímetros más arriba, pero ya yendo al argumento principal, la nutrición de los primeros años de vida es fundamental para no solamente la parte psicológica del individuo, ¿no? Por los traumas y beneficios o el contexto que tuvo, sino por la alimentación y la nutrición que tuvo a esa edad, incluyendo evidentemente las vacunas que previenen enfermedades que mataban a miles y millones de seres humanos en periodos anteriores, ¿no? Perdón, Particularmente antes del siglo XX.
sobre lo que comentas, hay un tema, ¿no? Hay una especie de hilo conductor entre varias cosas que mencionas. El tema de la información que luego tiene como consecuencia una mejor alimentación y la nutrición. Es justamente una especie de bola de nieve positiva en este caso, ¿no? Padres que acceden a programas, a contenido de nutrición, mayor alcance, ya hablaremos después del tema de Ujú. la salud, ha repercutido también en esa mejora para la alimentación y nutrición. Claro, el tema es de que hay las tendencias macro. En ese sentido, soy muy crítico de la visión cíclica de la historia. En realidad, lo que precisamente los datos indican es de que hay un desarrollo lineal, al menos cuando estamos observando la evolución de la calidad de vida del ser humano. Entonces, y en términos de largo plazo, o sea, de términos históricos, este crecimiento o este desarrollo ha sido exponencial. O sea, la curva se dispara, tal cual como estamos viendo ahorita las curvas de coronavirus, solo que en términos de contagio de coronavirus, ahorita en términos históricos, el desarrollo en todas las dimensiones del ser humano ha sido favorable y en los últimos 50 años, que para la historia es un parpadeo, sí, se disparó, se disparó. Entonces, ya lo que sí hay un problema en esto es de que al haber mayor cantidad de información y al haber una mayor sensibilidad en relación a los, eh, no a los avances, sino a los desafíos y también contingencias que se van presentando en el día a día de la humanidad, ¿no? De crisis por un lado, entre conflictos políticos por otro, algún asesinato, algún hecho de violencia en otro país, etcétera, etcétera, generan la percepción errónea, objetivamente hablando, de que el mundo es peor que antes o que estamos peor inclusive que nunca. Cuestiones que cuando uno ya lo observa no es así, a pesar de la coyuntura difícil en la que nos encontramos hoy en día. Ahora, yendo a ese punto, por ejemplo, es muy difícil, realmente muy difícil, y acá ya podríamos entrar en una discusión tal vez un poco más compleja, que el tema de las razones de la esperanza, incluso en estos momentos, implica la toma de decisiones que es inherente al ser humano. Es decir, en el momento en el que existe una toma de decisión, si sea para salvar la vida a alguien, si sea para buscar un tal o cual lugar, el ser humano busca algo que no tiene en este momento. O sea, busca eh, alimentos o está buscando salud o está buscando salvar la vida. O sea, hay un sentido inherente que puede ser consciente o inconsciente al ser humano, pero existe esa expectativa de lograr algo. ¿Cuál sería la diferencia en esto o sea, en una utopía en relación a una esperanza, ¿no? Y ahí podría haber una discusión bien fuerte. Lo fundamental es de que la esperanza parte de hechos que son concretamente, que ya se están llevando adelante hoy. No es buscar algo a partir de conjeturas inexistentes, ¿no? A Claro, partir se de diferenciaría de la cuestiones ilusión en ese caso. exactamente. No es, y en eso es muy importante mencionar de que no es hoy necesario siquiera ser optimista para ver cuestiones esperanzadoras en relación al futuro. Porque en el momento en el que nosotros incorporamos elementos objetivos e incluso tendenciales, es decir, que hay una tendencia para que se vaya a desarrollar tal o cual escenario, no es necesario recurrir al optimismo, a la ilusión, de ninguna manera. Simplemente la esperanza ya llega a ser el suficiente para llegar a tomar decisiones por X o Z motivos al que vayamos a buscar en este momento.
Además, hay un tema con esa esperanza y con esa mirada hacia el futuro, que decías hace un rato del tiempo y del desarrollo exponencial, que también aplica para este tema, porque fíjate cómo la situación con la que se encara ahora, voy a poner la crisis por englobar las tres clases bueno, sacando la política, porque, ay, pero por lo menos la económica y la sanitaria, Ya, es muy rápido. O sea, la forma en la que se encara no es la misma de hace 3 meses. La aparición de protocolos, investigaciones que se están haciendo a una velocidad impensable, quizás ni siquiera en la ficción se podía ver eso antes, hace que se encare de otra manera. Es cierto, todavía hay tragedia, como lo decía al principio, todavía hay adversidad, pero ya no es lo mismo caer o entrar en la crisis ahora que en marzo o que en abril. Entonces, eso también es alentador al corto plazo, porque convengamos también que a veces la sociedad, amparada por el miedo, socavada por el temor, quiere una solución rápida y no es rápido precisamente como pasa. Pero aún así, los tiempos parecen ser benevolentes en este aspecto. claro. Y ahí hay un, eh, voy a hacer un uso no sociológico de una categoría terriblemente clásica ahí, que son las estructuras. O sea, en este momento estamos viviendo una cantidad de, una toma de decisiones desde la élite política que, ya vamos a ponerlo un poco directo, están tomando decisiones de inversión pública muy fuertes, muy fuertes. Incluso frenando obras o incluso pese a los esfuerzos de reducción de gasto que hubieron a finales del año pasado, en este momento por la urgencia y bueno, por X o Z motivos los políticos han decidido y las autoridades han decidido destinar recursos de manera extraordinaria inclusive para ocuparse de esta situación. El detalle es de que, ya iba el quinto motivo, eh, se va a quedar cierta capacidad instalada y cierta cantidad de capital humano ya preparado debido a estas decisiones que se están generando. No va a ser fácil, por ejemplo, que pueda ocurrir porque los políticos toman cada decisión cada cierto tiempo muy, muy descabellada, pero eh, es muy difícil que un político en el futuro decida eliminar o derrumbar el nuevo domo que se instaló, por decir acá en Santa Cruz, o que pretendan despedir a todo el personal que se contrató para que se incremente un poco el ratio de número de doctores por cada 100,000 personas. Sí, por cada 100,000 personas, por cada 1,000 personas. ¿Verdad? Así las cosas, buena parte de lo que se está haciendo hoy está hecho para que se quede en el futuro. Y eso es muy interesante porque a la fuerza, como ocurrió en los 80, ¿no? En el 85, con el 21060, los políticos por las mismas expectativas de la población, yo creo que va a quedar inclusive en la cabeza de las personas y en las opciones electorales o de política pública cuando las autoridades estén electas, eh, una cierta valoración hacia las medidas que favorezcan el sistema de salud, que son tremendamente impopulares en un periodo normal, ¿no? El SUMI, cuando fue instaurado acá en el país, no fue una gran bandera política porque pese a ello, el siguiente gobierno del MNR no salió popular, ¿no? Perdió las elecciones inclusive y más adelante las ganó de manera muy cerrada, ¿no? Entonces, no son políticas ni medidas muy populares, tienen un beneficio y un impacto impresionante, pero por ese mismo motivo tal vez no les interesa a los políticos, pero se van a quedar a la fuerza. Entonces, yo creo que ese otro motivo va a ser muy interesante, particularmente para
todos los demás que vamos a estar quedándonos con el país o con el departamento, viviendo acá. Particularmente los más jóvenes, es decir, el, todo esto todo esto que ha ocurrido y que está ocurriendo en términos de la decisión política de priorizar a la salud para bien o para mal, que se estén equivocando, que estén despilfarrando, etcétera, pero se va a quedar cierta capacidad instalada y ciertas habilidades técnicas de los mismos doctores y personal médico, hasta gremios, para que lleven adelante algo más serio y más técnico y que se va a quedar por varias generaciones. No nos olvidemos, por último, de que no fue de que la paz, por ejemplo, la paz en Europa se instauró por la buena voluntad de los europeos, sino porque vivieron dos guerras mundiales en las que literalmente se despedazaron entre sí. Hubo un aprendizaje que fue tremendamente durísimo y empezaron a valorar en términos subjetivos de que la paz es un buen mecanismo para resolver las controversias y no necesariamente la guerra. Algo así va a estar ocurriendo acá, pero no necesariamente pasando por algo tan traumante ni tan drástico como una guerra, ¿no? Esperemos que no, al menos no hay ninguna señal de que ocurra algo así, salvo que, bueno, los grupos irregulares en este momento, que todavía existen en el país, tengan la firme y abierta decisión de querer superar a las fuerzas del ejército en este caso, y bueno, derrocar el gobierno, tomar el poder, etcétera. Ahí sí sería una situación, pero ya no estamos en una circunstancia similar. Lo veo muy poco probable. Ahora, en esto que decías del aprendizaje, y me lleva a pensar en otro concepto que también es no solamente esperanzador, sino necesario y vital dentro de esta situación y lo que viene, es la idea de la innovación. Y cuando hago referencia a esto, por supuesto quiero caer en la importancia que tiene el papel del emprendedor, del privado. Porque está bien, podremos discutir enormemente acerca de cuál debe ser el papel del Estado, si tiene que haber clínicas privadas o si tiene que expropiarse, yendo hacia los extremos, obviamente, ¿no? O de cuánto tiene que aportar o si tiene que desembolsar, discusiones que seguramente van a existir y se hacen, pero es innegable que esa innovación, que ese espíritu del privado es esencial. El cortarlo, el disminuirlo o reducirlo en la importancia que puede tener a futuro podría ser no solamente un tiro en el pie, sino un suicidio total para un Estado. Sí, en el país de hecho, buena parte de la distribución de las medidas, de las, de las bolsas de alimentos solidario, ¿no? Que sacó la gobernación a partir de donaciones privadas. La distribución estuvo complementada con otro rol de la sociedad civil que llegó a aquellos lugares donde precisamente no alcanzaba o la información o la capacidad que tenía la misma gobernación para llegar a distintos lugares. Lo curioso en esto es la constatación del segundo argumento, de que el ser humano, al tener una sensibilidad mayor en relación a el problema de ver morir a alguien o ver sufrir a otra persona, que fue terrible, o sea, genera un daño psicológico muy fuerte, ¿no? Porque te estresa, te preocupa y más, pero también motiva a la acción. Entonces, uno ve en eso de que no lo he visto con tanta fuerza, pero sí acá, al menos en Santa Cruz, y por eso creo de que la nota coincidía mucho para el público cruceño, porque en el caso cruceño hubieron hasta iniciativas de emprendedores que premiaban, por ejemplo, la donación de plasma, y era un rol que ni siquiera tienen un beneficio en el corto plazo, ¿no? Es decir, donaban, creo, vales o descuentos para sus productos o servicios en el futuro. Un fenómeno que no lo he visto tan fuerte en otros departamentos, tal vez incluso por el tema de algoritmos que me rodean acá en Santa Cruz, pero no lo vi tan fuerte ni destacado en otros departamentos. Y acá fue bien, bien interesante al inicio,
para promover a la gente, ¿no? De que empiecen a donar y premiaban y demás, evidentemente es una cuestión de marketing, pero cuyos beneficios sociales eran mucho más altos o elevados para los demás y no para la misma organización, al menos en ese periodo de tiempo. Entonces, hay otro detalle bien interesante que es el rol de los grupos de voluntariado. Han surgido e incluso en algunos momentos había cierta competencia entre sí o sobreposición de públicos objetivos. Lo que ocurriría en caso de cuando hay algún acto, alguna acción social en la que no hay mucha coordinación. Pero lo increíble es que llegan a coordinar y cuando se genera esa situación de coordinación, llegan a ser mucho más eficientes, porque la decisión no está supeditada a la voluntad política de alguien en términos de autoridades estatales o está supeditada a cuán popular o no sea esta solución, sino que llega a ser mucho más rápida y eficiente. El problema, evidentemente, en eso sí, es de esa acción voluntaria, ya llega a ser al abuso del uso de información o a la información que está disponible en la red para tomar decisiones que no son objetivamente las mejores. Estoy hablando directamente de quienes promueven el uso y consumo del dióxido de cloro, que, por ejemplo, pese a que sí, hay mucha información de eso, pero la información científicamente comprobada desde hace décadas mostrando que es dañino para la salud, no es la que utilizan precisamente estos grupos de activistas. Y han sido, lamentablemente, en muchos lugares muy eficientes para el acceso a información, la provisión y distribución de este químico, presentándolo hasta como un elemento 100% natural. Entonces, es ese tipo de circunstancias han dado y creo de que merecen una condena, no en términos de estatales o de condena pública, que hasta cierto punto no ha sido suficiente en este caso, y una de las razones precisamente para tener la jerarquía o reconocimiento institucional para tomar buenas decisiones depende mucho de la credibilidad de los actores. Entonces, cuando se envía o se apropia un gobierno o un Estado, más que un gobierno, un Estado que no tiene la fortaleza institucional para decir esto está permitido y esto va a hacer daño, lamentablemente hasta por motivaciones políticas se va a promover una agenda contraria a la que sería la correcta, que en este caso es exactamente lo que ha hecho el movimiento al socialismo al querer incluso promover una ley de consumo y producción del dióxido de cloro. Entonces, ahí me parece que el rol de entes colegiados, entendiendo la coyuntura del país, ¿no? O de referencias académicas notables o algunos esfuerzos inclusive que se hicieron por parte de facultades o universidades, que incluso hay igual algunas universidades lamentablemente cayeron en todo lo contrario al espíritu de la universidad en origen, pero este tipo de actores podrían generar mayor certidumbre a la que, entendiendo el contexto político boliviano, podría generar las entidades estatales. Te propongo una cosa, Cristian, hagamos una pequeñita pausa y me quedo con dos preguntas más, ya que estabas hablando de una sobre educación y otra sobre el futuro también y una percepción sobre aquel. ¿Te parece? Ok. Sí. Continuamos entonces con nuestra conversación con Cristian Aramayo acerca de la esperanza, los motivos para aquella y algunas percepciones sobre el futuro de lo que vendrá
luego de este tiempo de crisis. Cristian, hace rato mencionabas hace rato mencionabas acerca del papel que jugaron en algunos casos para bien, otros para mal, instituciones educativas, instituciones que en teoría deben apostar por la ciencia y el conocimiento. Y me hace pensar a mí también, más allá de los contenidos, en una pregunta que siempre les estoy haciendo a los invitados de estas temáticas, que tiene que ver con este salto, no sé si a la fuerza, pero este salto necesario que se está dando en materia educativa, los procesos también de modernización, no solamente lo que es llevar una clase a Zoom o cualquier plataforma, sino con los desafíos, retos que existen para el educador, para la institución y también para el estudiantado, que por supuesto ayuda a entender la dimensión de lo que estamos viviendo, uno, y servirá también como una herramienta que, como decía hace rato, como quedará en la infraestructura, también quedarán estas enseñanzas y estas habilidades para poder mejorar tal vez la educación. Bueno, ahí, Andrés, hay algo muy interesante que tu pregunta me provoca muchas cosas, pero es muy Por eso es un laberinto, de interesante eso se trata. eh, porque eh, bueno, no fue la razón precisamente, ni tampoco cómo yo firmé la nota de opinión, ¿no? Que la columna que originó precisamente toda esta discusión, sino que en este momento llegamos a hacer bastantes trabajos que nos han costado mucho en términos de esfuerzo, pero que se logró, creo, a partir de una eh, unión tal vez de intereses. ¿A qué me voy? Lo que ocurre es de que desde hace desde el 2017 se me invitó a trabajar a la universidad. Entonces, precisamente hubo un cambio curioso porque no estaba en mis planes precisamente entrar a la universidad a trabajar. Yo estaba en ese momento desempeñándome en otros proyectos con el PNUD. Entonces, el detalle es de que me invitan a un centro de oportunidades de trabajo, ese era el nombre, y la idea era desarrollar operativamente algo que había planificado en ese momento la autoridad de entonces, ¿no? Que era la vicedecana y recién en ese momento decana la facultad de Juana Borja. Entonces, ¿cuál es el detalle en eso? De que el enfoque que tiene que desarrollarse en este siglo apunta al desarrollo de habilidades, o lo que un poco en la parte educativa se conoce como competencias. ¿Por qué sí la diferencia de habilidades y no competencias y ni siquiera certificaciones o títulos, ¿no? Porque el desarrollo de conocimientos es tan rápido, llega a satisfacer en plenitud los desafíos que las empresas, las organizaciones, pueden ser estatales o una alianza público-privada, están buscando resolver. ¿Cuál es el detalle de que vamos a ponerlo, vamos a poner un ejemplo, se crea la carrera X de cualquier tipo, puede ser derecho si quieren, o economía o comercio, ¿no? Comercio internacional. Si se la creó en el 2015, el mundo hoy en día no se maneja como ocurría en 2015, mucho menos acá en el país. La penetración tecnológica, el desarrollo de nuevas expectativas, las situaciones de crisis que han permitido desarrollar nuevas tecnologías precisamente, no son las mismas. En suma, la resolución de problemas no viene a ser una cuestión meramente formal. El título no es garantía absolutamente de éxito profesional, Ni las más bien la calificaciones, evidencia, ¿verdad? ni las calificaciones en un sentido estricto. No, claro, de ninguna manera, al menos no hoy en día a detalle, ¿no? Porque sí se pueden hacer construcciones de Pues, escenario, pero no llegar a determinar una cuestión en puntual
en relación a una planificación, ¿no? Como bien lo mencionas. Y imagínate, haces 2015, creas la carrera X, llega 2020 y recién hoy, pero en el próximo año, 2021, vas a poder evaluar si han entrado o no al mercado laboral, tu primer promoción, cuáles han sido sus desafíos, sus principales problemas, cómo hacer los ajustes. Es muy lento. Lo mismo ocurre con las carreras técnicas, lo mismo ocurre con la formación educativa a nivel de colegio, etcétera. Entonces, la solución de problemas viene más por habilidades, y en eso hay dos tipos de habilidades, que son las duras y blandas, pero la que supedita a la otra son las habilidades blandas. Ahora, ¿qué, qué es lo que ocurre en medio de todo esto? Y por esto era lo que me mencionaba un poco el entusiasmo en ello. Porque ya hay evidencia de que incluso en estructuras conocidas usualmente por ser reacias a cambios, se puede llegar a generar en primer lugar, adaptación, y luego eh, ¿cómo se llama? La mejora en la performance, la mejora en la productividad de los actores que están involucrados en el proceso educativo. En nuestro caso empezamos en primera instancia levantando datos, como es lo usual, encuestas. Lo segundo fue generar espacios formativos para docentes, porque ojo, ahí hay un tema bien importante. Los docentes en general no estaban acostumbrados, y muchos no están acostumbrados al uso y la interacción de herramientas tecnológicas. Mucho más cuando hablamos de lugares en zonas rurales o lugares más vulnerables. Entonces, se han logrado capacitar en la universidad, y te hablo de la universidad estatal, a más de 200 profesores dentro de la misma facultad. Y eso ha sido voluntariamente por parte de ellos. O sea, no, tampoco por cómo tú te imaginarás que es la estructura de las universidades estatales en el país, no se les puede obligar al estamento docente a que se genere tal o cual medida, ¿no? Por el tema de la libertad de cátedra, que es otro tema de discusión, pero es un hecho que no se puede, al menos no en el corto plazo, pero se ha generado esa simbiosis, y cuando que se ofrecen los cursos y ellos están prestos a ingresar a estos espacios de fortalecimiento de habilidades. Y lo otro ha sido por el lado ya de la conectividad para los estudiantes. Es decir, hay un marco normativo institucional e incluso recursos disponibles para que se haga un buen uso de los recursos en la generación de distintas medidas que ayuden o coadyuven a que no hayan muchos problemas en términos de acceso a la educación de quienes ya están dentro de la educación universitaria. Es decir, la universidad sigue derogando los gastos, y la mayor parte de los gastos de la universidad viene a ser precisamente en los servicios, el pago del capital humano, ¿no? Salarios, etcétera, porque es una unidad de servicios, como toda universidad. Sin embargo, cuando se hace una buena asignación de los equipos, ahí sí pueden dar estos resultados interesantes. Y ahorita se ha logrado, bueno, abrir un abanico de plataformas, acceso sí, claro, acceso libre a Internet a estas plataformas. Está eso subsidiado por la misma universidad, bueno, la misma facultad, en rigor, vamos a decirlo, la misma facultad que está generando este beneficio, y que, bueno, más adelante se está viendo las formas en cómo generar espacios de bienestar para tanto estudiantes como docentes. Estoy hablando de, por ejemplo, descuentos con empresas ¿cómo se llama? Que proveen materiales tecnológicos, o también empresas que prestan servicios de seguridad social, como los seguros, etcétera, ¿no? O sea, hay un abanico de oportunidades que se pueden generar a partir de una decisión política, evidentemente, ¿no? Puede estar sensibilizado el actor político, pero si no está
con la suficiente fuerza o legitimidad dentro de su organización, no va a poder llevar con éxito. Entonces, igual, por cuestiones de las que yo ignoro en su mayoría, existe ese relativo aval, al menos en la gestión que se estaba llevando, y ya hay evidencia. O sea, ahorita ya tenemos a estos profesores, a estos estudiantes, en términos de profesores, estoy hablando de que de más de 302 profesores, eh, eran 204, 206 que estuvieron en la primera etapa de estos espacios formativos, y en la parte de los estudiantes era poco más, era alrededor de 70, 75% de los estudiantes que han estado pasando clases. Entonces, eso se va a quedar, ¿no? Pero insisto en que el proceso inició años atrás, porque no, si se lleva adelante como se estaba pretendiendo en algunos otros espacios, es un shock incluso para las mismas estructuras que son reacias al cambio. Pero al demostrar de que no es una cuestión no es una cuestión de imposición, al haber mayor legitimidad, es posible generarlo. Evidentemente ha sido eh, hubo una labor muy esforzada, ¿no? Pero ha sido, creo, va a tener un impacto que no va a quedar pues hasta el próximo año, sino que los mismos profesores están ya más adaptados a 2, 3 plataformas, desde Webex hasta Zoom, pasando por Classroom o, ¿cómo se llama el clásico? De Moodle, ¿no? Que son plataformas usuales, pero que ya al tenerlas ellos manejadas, les va a ser hasta más sencillo para más adelante mientras estén pasando clases, porque este elemento del uso de tecnología en el aula, eh, debo ser muy franco y probablemente autocrítico e impopular, pero era algo por lo que el sistema educativo en general carecía, y se generaban brechas de desigualdad muy fuertes por ese mismo motivo. Desigualdad en términos de calidad educativa, ¿no? Claro. Y hasta ciertos elementos de costumbre con los que se manejaba el profesor. Nos manejamos todavía los profesores, hasta por un apego, hasta por lo físico, por lo impreso, por la fotocopia, pequeños Claro. detallitos que todavía quedan. Finalmente, Cristian, y justamente con la forma en la que cierras tu artículo, hay como ha habido, y queda todavía una especie de afán por generar predicciones, no sé si apocalípticas, pero sí de profundos cambios en la vida económica, política, pero así radicales, que esto va a cambiar al mundo en todas sus facetas, desde las más mesuradas, como las de Byung Chang, hasta las de Zizek, que nos hablan del fin de la economía de libre mercado, el capitalismo, pero como bien dices en tu artículo, y lo tomo de lo que tú escribiste, tendrían que ver más con deseos o con proyecciones de voluntad que con una realidad, porque tal vez esta pandemia, si bien nos va a dejar muchas cosas, en el funcionamiento del orbe no afectaría tanto. Eso no lo podremos saber, pero al parecer, por los datos que tú que justamente mencionabas, no sería tan así. Sí, pero eh, hay un uso hasta político de la esperanza, en rigor. Uh -huh. Por ejemplo, bueno, voy a usar autores terriblemente impopulares, pero hay una reflexión muy interesante que utiliza Ratzinger en una de sus encíclicas, ahorita no me acuerdo el nombre, pero eh, que está dedicada casi enteramente a la esperanza. Y en ella, en esa reflexión, menciona él de que la esperanza no es solamente, o sea, no es solamente un acto de información, como que te llega la información y punto, sino que la esperanza tiene, lo que vendríamos a hacer como un acto formativo, ¿no? O sea, no se trata solo de, bueno, toma esperanza y listo, sino que la esperanza viene a ser un acto performativo. Entonces, ¿qué viene a ser esto? De que la persona, hay esperanza en la medida en que la persona se apropia
y toma decisiones en base a los elementos que le generen precisamente esa expectativa de futuro. ¿Cuál es el detalle en esto? De que si observamos el mismo método aquellas incitaciones, inclinaciones o ejercicios de prospectiva, suponiendo que sean ejercicios de prospectiva, ¿no? La buena fe de aquellos referentes que mencionabas, podemos ver de que las motivaciones para el cambio, o sea, qué actitud, qué actitud genera en las personas estar en desesperanza o en una condena hacia su visión de mundo, observamos de que hay un miedo, o sea, es la generación de miedo, de incertidumbre, y que por tanto las decisiones de los individuos tendrían que basarse, o sea, genera más bien una decisión basada en posiciones, por un lado, extremas, y por otro lado, decisiones basadas en la emotividad, no en la racionalidad. ¿Cuál es algunos, solo para mencionar algunos ejemplos de ello? El primero de las posiciones extremas es de que si uno está en efecto con la idea de guerras, por dar un ejemplo, uno va a estar de acuerdo en tolerar bajo el extremo de que estamos plagados de guerra, el extremo de tolerar actos terroristas con tal de que haya paz. El caso en concreto sería Colombia. En Colombia, bajo la idea de que existe la guerrilla y no puede solucionarse la guerrilla y estamos cansados de la guerrilla, o sea, se genera ese imaginario, bueno, tomamos la opción de que vamos a tolerar, vamos a incorporarlos, ser parte del Senado. Hoy en día son parte inclusive de la directiva del Senado de Colombia, exmiembros de FARC. Lo mismo ocurre en Chile, que ante la situación o la percepción de que el futuro es terriblemente negro, estamos en una realidad desigual, antes estábamos mucho mejor, bueno, se genera esa situación y la decisión electoral, la preferencia electoral por un lado, y por otro lado el imaginario, categoría adorada casi adorada por los sociólogos, el imaginario de Chile, de la población, la opinión pública al menos chilena, es de que, bueno, hay eso y da pie a que se cometan actos vandálicos, porque asumen de que no vale tanto el progreso que tienen como la expectativa de futuro que se les vende. Entonces están dispuestos a quemar, a hacer lo que sea, a asesinar, con tal de alcanzar sus propósitos. Y por el lado de la emotividad, ya el otro, o sea, ¿por qué argumento es ese, de que ese es la otra consecuencia, ¿no? Decisiones en base a la emotividad, es porque al igual de que, bueno, la fe, cuando no existe, cuando ya se está en un momento de oscuridad, en el caso de la esperanza, lo que genera es certidumbre. Pero cuando no hay un paso de certidumbre, cuando todo está absolutamente oscuro, lo único que queda para el individuo son instintos de supervivencia, básicos y elementales. Entonces, ante ello, cualquier elemento que le parezca cercano lo va a tomar con desconfianza. Y en eso, lamentablemente, el impacto está siendo hoy en día, caso más ejemplar viene a ser el de Estados Unidos, caso ejemplar ha sido acá en Bolivia al principio de la década del 2000. ¿Por qué? Porque no importa que objetivamente se plantee una solución, sino que una solución que sea técnica y humanamente viable, sino que lo que importa en ese momento vienen a ser las emociones, que después se calman, que después va a estar mucho, mucho más racional la opinión pública, es cierto, pero el detalle en esto, la importancia es de que cuando hay operadores políticos que insertan esta idea, particularmente operadores ideológicos,
lo que ocurre es de que la población empieza a decir, no, esto está mal porque genera tal o cual sentimiento en su interior, o aquello está mal por tal o cual sentimiento, o toleran abusos porque están mencionando o están luchando por una causa, ¿no? Que sea más alta, que se podría tolerar una sociedad democrática. Y ahí, éticamente, más que filosóficamente, en la escala de valores, se empiezan a poner, a superponer, a priorizar, perdón, la causa, el colectivo o el concepto siquiera por encima de la vida y o dignidad del ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la consecuencia directa de eso? De que por, en el caso acá boliviano, en uno más ligero, ha sido el caso del zorro, no me acuerdo el nombre del zorrito que hubo acá, que estaba viviendo en un lugarcito, ¿no? En una casa. Que la población empieza a valorar ese tipo de fenómenos o vidas más que aquellos que serían objetivamente reprochables, como lo que ocurrió 2 semanas después y no tuvo un eco en la opinión pública o en los medios, etcétera, como fue la violación y asesinato de una niña, ¿no? En el Alto de 4 años. Entonces, ese tipo de emotividades, que no, el zorrito muy lindo, muy bonito, y claro, a la niña porque que ya viene a ser infravalorizada en relación al otro objeto, que es precisamente por cuestiones emotivas al haber un entorno de miedo e incertidumbre, por cuestiones meramente de supervivencia, evidentemente. Entonces, eso nos genera, lamentablemente, es cuando bueno, nos lo generan este tipo de perspectivas, como te digo, asumiendo que haya buena fe, eh, uno ve las consecuencias de ello y lamentablemente generan este tipo de espectros. Y me imagino deben haber decenas de cálculos políticos, particularmente de aquellos que buscan colectividades. Muchísimas gracias, Cristian. Ha sido de verdad una charla muy interesante, muy enriquecedora y de muchísimos aspectos que vale la pena reflexionar. Insisto, yo leí tu artículo y me nació la inquietud y veo que había muchísimo más que no te alcanzó a plasmar, pero me alegra que haya podido ser compartido acá en el laberinto. Agradecerte una vez más por tu tiempo, por tu disposición. Espero que vuelvas a estar pronto en este espacio. No, gracias a ti, Andrés, y un gusto. Más bien, muchísimas gracias. Y gracias como siempre a todas las personas que nos ven, que nos dejan los likes, que nos dejan sus comentarios y que también ya se están suscribiendo al canal de YouTube donde también subimos las entrevistas y otro contenido. Un gran saludo. Hasta pronto.